Epáfras, muy bien, Epáfras. Epáfras. Lo que de pronto no nos sirve mucho todos estos personajes para ponerle nombre a los hijos, ¿no? Algunos sí, otros no tanto, pero pues bueno. Algunos usan mucho el de Esteban. Felipe también es bien usado. Pero Epáfras también es uno bueno. Vamos a ver y verá que sí. ¿Mm? Pero antes de entrar en el tema, es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones de palabras, de términos, porque a veces, y hoy día más que nunca, la comunicación es muy importante, ¿no? Siempre pienso que cuando a veces una persona dice una palabra, uno entiende otra, ¿cierto? U otra cosa. Y otra cosa que nos hemos propuesto nosotros acá y siempre enseñar es que no solamente se trata de recibir un mensaje, lo que no se explica y guardarlo, sino también mirar las herramientas que son necesarias tener en cuenta para el estudio, ¿no? Porque algunas veces se dice, pero es que es la Biblia que tenemos, especialmente la Reina Valera 60, que es la que usamos principalmente, tiene unos términos desconocidos. Y sí, es que eso es muy desconocido y yo por eso casi no la leo, dicen algunos, ¿no? Eso sí es pura carreta, ¿no? Pero la idea es que se dice que son términos desconocidos, pero no se sabe por qué son desconocidos. ¿Sí? Entonces es bueno saberlo por qué. Porque los términos que están aquí son términos tomados de idiomas muy antiguos, especialmente el hebreo, donde ni siquiera existían las vocales, o por lo menos no tenía vocales este idioma. ¿Se dan cuenta? Eso traducido al español entonces, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son cosas muy importantes que un cristiano normal que quiere aprender y crecer bien va a ir aprendiendo, no solamente diciendo, es que eso está muy complicado esa palabra, sino hay que ver por qué está ahí, ¿cierto? De dónde viene, cuál es la historia de la palabra y todo eso, y por qué se usa. Si usted le pusieran 4 o 5 consonantes, ¿qué diría en el español? Yo creo que nada, ¿cierto? Porque no hay cómo. Entonces, en la traducción a los lenguajes modernos, al castellano, pues obviamente fue necesario colocarle vocales para poder escribirlo, poder entenderlo. Por eso desde el nombre de Dios es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Jehová o Yahvé, que son las traducciones más antiguas, ¿no? Quítele las vocales a esos nombres y mire a ver. Ahí le queda en hebreo, ¿no? Pero ¿cómo lo pronuncia? Bueno, es importante. Entonces, por esa razón, muchas palabras en la Biblia son traducidas o fueron traducidas a idiomas nuestros y son un poco raras, ¿no? Aparte de eso, súmele que son palabras de tiempos muy antiguos, ¿no? Y que es necesario conocer un poco a fondo. No cada una, ¿no? Pero sí algunas que son muy claves, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con personas, y aquí en Bogotá se da mucho, ¿no? Hay otras zonas del país donde el lenguaje es más fácil. Usted se encuentra con una persona y dice, hola, su merced. ¿Sí le han dicho eso? ¿Usted sabe de dónde viene su merced? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice eso? A ver. ¿Qué quiere decir su merced? Muy bien, podemos, exacto, investigar muchas cosas. ¿Dónde mayormente en nuestro país se usa esa palabra? En Boyacá, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene decir, de dónde viene realmente esa palabra? ¿De dónde salió? Entonces tenemos que mirar, y es del fondo de personas, del corazón de personas que quieren tratar bien a otra, hacerla sentir bien, ¿se dan cuenta? Entonces, no solamente la cuestión puramente intelectual, ¿cierto? O como uno quiere escribir en una definición, sino el espíritu que eso lleva. El que no la interpreta dice, pero esto yo no soy Mercedes ni nada de eso, ¿no? El que no le pone sentimiento ni nada. Así en la Biblia hay cantidad de palabras. Eso para tener en cuenta y animarlos a estudiar y a, y a tener en cuenta palabras en la Biblia, ¿no? Es decir, que usted lee y encuentra una que no conoce mucho, márquela y mire a ver cómo se investiga, cómo se averigua y le va a dar mucha más riqueza a su estudio y especialmente comprender lo que dice el texto. Hoy vamos a hablar, tomando el ejemplo de Epafras, más bien, la idea de lo que es un ministerio fiel.
un ministerio fiel, ¿sí? Un ministerio fiel es lo que vemos en Epáfras. Este Epáfras, un hombre que la Biblia no le dedica tanto texto, no hay allí párrafos y eso dedicados a él, pero lo poquito que hay de él nos dice mucho, y eso es lo que vamos a ver. Libro de Colosenses, ya ustedes miraron la carta a los Colosenses, y antes de mirar allí el texto que tenemos, vamos a aclarar unas palabritas precisamente para eso, ¿no? Porque estamos hablando, o vamos a hablar de un ministerio fiel. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es ministerio? ¿Mm? El silencio dice que muchos lo saben, ¿sí o no? O que hay dudas, o que no está tan claro. Cualquiera de esas no importa. Estamos para aprender y esa es la idea. Cuando hablamos de ministerio, y la Biblia habla de ministerio, es la misma palabra para hablar de servicio, ¿sí? De servicio. De ahí se deriva de ministerio la palabra ministro. Ministro. Pero cuando hablamos de ministro estamos hablando de siervo, servidor o esclavo. Sí, para que no nos enredemos en esas palabras. Pero mire lo importante que es, porque si tomamos la palabra ministro en un contexto del mundo, de lo que es nuestra sociedad, entonces tiene un efecto negativo para nosotros en la iglesia. Porque alguien podría decir, yo en la iglesia sí aspiro a servir, pero yo quiero ser un ministro. Pero tiene en su cabeza la definición de ministro o el concepto de ministro de los del gobierno. Entonces, ¿qué espera en ese caso como ministro? Espera que lo nombren como ministro, ¿sí o no? Espera tener un reconocimiento. Espera tal vez que a otros les sirva. ¿Notas la diferencia? Pero cuando usamos la palabra ministro en la Biblia, estamos hablando de otro personaje, de un concepto totalmente diferente, que es importante tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de servicio, ¿sí? Del servicio a otras personas, de lo que yo puedo hacer en favor de otras personas, por supuesto, siguiendo el ejemplo del Señor. Y cuando hablamos de ministro, estamos hablando de un servidor, o de una palabra que ya cayó en desuso, ¿cierto? Dice que porque ya afecta, ¿no?, a las personas en su cuestión emocional y psicológica, sirviente. Pero esa es la palabra en relación con siervo, es un sirviente o un servidor. Ahora, ¿eso es malo? De pronto en el mundo, si alguien lo tiene como sirviente a usted, esclavo de eso, como dicen muchos, la diferencia es que nosotros somos sirvientes ¿de quién? Del Señor, que es justo, que es amor y que es perfecto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces no importa que me digan sirviente del Señor. Que me digan esclavo del Señor. Eso no importa. Entonces, ahí, cuando hablamos de ministro, estamos hablando de siervo y todo lo que ya se mencionó. Esa es la idea, ¿no? Para que nos entendamos y eso mismo compartamos y animemos unos a otros realmente a servir de esa manera. Entonces, siervo es eso. Ahora, ¿quién es un siervo? ¿Qué caracteriza a un siervo? Si tomamos la palabra antigua, que es la idea de esclavo, que era lo que más se usaba, que eran personas que eran compradas, ¿no? Llegaba un amo que tenía muchas riquezas o bienes y contrataba a su gente, eran esclavos, y les decía, venga, trabaja conmigo 10 años. Entonces lo compraba por 10 años. Cuando se cumplían los 10 años, entonces, ¿qué pasaba? El siervo o el esclavo quedaba libre. Pero es interesante ver que la mayoría de esos esclavos quedaban libres, pero decían, yo quiero seguir acá, sirviendo. ¿Cómo les parece? Y la idea del siervo de Dios en este caso, para tener en cuenta, y literalmente, yo sé que eso no entra tan fácil en nuestra mente tan humana, pero la idea de un siervo es aquel que se niega a usar su voluntad. ¿Cómo le parece? Que se niega a usar su voluntad. ¿Qué quiere decir eso?
se niega a seguir lo que piensa, lo que él cree, lo que él quiere, lo que él anhela. ¿Cómo le parece? Ustedes saben que hoy día eso es contra todo, ¿no? ¿Pero por qué? El siervo entiende también que se niega al uso de su voluntad porque ahora lo que tiene que hacer es la voluntad de Dios. ¿Notan la diferencia? Y por supuesto, la voluntad de Dios está sobre cualquiera de nosotros. Cualquiera de nuestras voluntades individuales está muy por debajo y limitada ante la perfecta voluntad de Dios. Y ya ustedes estarán pensando en muchos otros textos, ¿no? Donde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿cierto? Buena, agradable y perfecta. Donde Dios dice siempre, hagan mi voluntad, no hagan la voluntad suya, la de ustedes. Y ya verán por qué lo dice, ¿no? Porque hacer nuestra voluntad nos lleva a cosas muy duras en esta vida. Eso lo resume el Señor Jesús en las siguientes palabras. El que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, entonces la hallará. Porque la vida que realmente tiene sentido es la del Señor, no la nuestra. Vivir de nuestra manera no tiene sentido. Lo que tiene sentido es vivir a la manera del Señor. Entonces eso para hablar de la palabra ministerio y hablar de la palabra fiel, que es la otra que va ahí. Fiel quiere decir alguien, bueno, primero viene de fe, ¿no? Es de confianza en el Señor en este caso. De confianza en el Señor. Y dos, de lealtad. Es que yo confío, sé quién es Él y confío en Él plenamente porque lo conozco y sé quién es. Entonces yo confío en Él y por eso soy leal a Él. Es decir, no voy a hacer algo que no sea lo que Él dice. Eso es fiel. Entonces, ese es un ministerio fiel y de eso es lo que vamos a hablar, un ministerio fiel. Ahora sí concentrémonos en Epafras, que no es realmente porque no tiene énfasis en la primera palabra, en la primera frase, sino sencillamente es Epafras. Probablemente algunos datos personales, este hombre era de Colosas, que es la ciudad donde había una iglesia establecida allí, y es escrita la carta que tenemos allí a los colosenses. Él era de allá y trabajó allá como siervo. Fue un ministro allá, alguien que ministró. Todas esas palabras son lo mismo. ¿Sí? No se ponga mal ni se amargue la vida con muchos carismáticos que usan la palabra ministrar. Si ellos son conscientes de este concepto, están usando lo mismo. Alguien que ministra, ¿qué es? Alguien que sirve. Es que no se preocupen por eso. Entonces, probablemente de Colosas, donde desarrolló su ministerio, su servicio, su nombre quiere decir simpático o apetecible. Imagínense el personaje. Apetecible o simpático. Chévere, ¿no? Se cree que el fundador de la iglesia en Colosas fue él. Es decir, el que trabajó, inició la iglesia y la fundó allí fue Epafras. Siempre decimos que es Pablo, ¿no? Porque la carta va dirigida a ellos. Pero realmente se cree que él fue el que trabajó allí duro. Otro detalle importante que hay es que compartió la cárcel con Pablo, es decir, que con el gran apóstol Pablo fue uno de sus compañeros y estuvo aún en la cárcel por causa del Señor, del Evangelio. Y fue, cuando ustedes leen la carta, van a comprender muy bien que Pablo recibe un informe de alguien. Y ese alguien que le informa de todas las cosas que estaban pasando allí en la iglesia en Colosas fue Epafras. Entonces, ese es el panorama del personaje para tenerlo en cuenta. Y se conoce como un hombre fiel, trabajador, que desarrolló su ministerio y todo eso. Y de ahí surgen unas preguntas para resolver ahora, ¿no? Primera pregunta es, ¿qué tenía Epafras para ser un siervo fiel? Y que nos enfoquemos en eso. ¿Qué tenía este hombre, este hermano, como quieran llamarle? ¿Qué tenía este hombre para ser así y ser exaltado como se dice? ¿Cómo era él? ¿Qué era lo que hacía?
Porque como estamos diciendo, estamos hablando del comienzo de la iglesia, ¿no? Primer siglo apenas. Ya algo más cercano a nosotros. Entonces, por eso vamos a hablar del ministerio fiel. Y una frase para pensar, creo que la tenemos por ahí, no estoy mal, yo no sé dónde va en la presentación o si hay presentación o no, pero es necesario pensar que el servicio a Cristo, oiga bien, el servicio a Cristo no es cualquier otro servicio. Es decir, que todo lo que hace un cristiano no necesariamente es servicio a Cristo. ¿Mm? Y vamos a ver algunas cosas de eso, porque el servicio a Cristo primero exige un carácter de siervo. Un servicio a Cristo es el que hace un siervo de Cristo. ¿Mm? Un siervo de Cristo. Pero ese mismo carácter que desarrolla ese siervo de Cristo le lleva a desarrollar las mejores habilidades para servir a otros. Y ahí lo digo esta frase como para inspirarnos en el estudio, porque a veces es muy fácil decir o uno pensar, es que lo importante es el carácter, ¿sí? Lo importante es la calidad de cristiano que seamos, ¿no? Que tengamos una vida bien, que no le hagamos mal a nadie, ¿sí? ¿Qué más decimos? Todas esas cosas bonitas, ¿sí? Pero, ¿qué si colocamos eso frente a un siervo? Claro, eso debe ser un carácter de siervo, pero si realmente tenemos un carácter de siervo, entonces vamos a desarrollar las mejores habilidades para servir a otros, porque un siervo es alguien que sirve. Un siervo no es alguien que tiene una vida bonita, que no le hace mal a nadie, ¿sí? Que su comportamiento es bien delante de todos. No, es alguien que sirve, pero sirve a Cristo. Y eso sí tiene una profundidad, por supuesto, que va mucho más allá de lo que a veces creemos, que servir es simplemente hacer cualquier cosa y decir, esto es para la gloria de Dios. No. ¿Por qué servimos y por qué podemos prestar un servicio bueno de ayuda a los demás? ¿Por qué? Primero, el carácter del siervo se deja ver en que es una persona subordinada. Y eso es una característica que el siervo desarrolla, ¿no? A subordinarse. Si no se subordina, no va a servir a nadie, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Y lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, someternos, que es la misma subordinados, al Señor. Y si no nos subordinamos o nos sometemos al Señor, ya saben el resultado, no nos sometemos a nadie. Por lo tanto, no le servimos a nadie. No le servimos a nadie en el sentido del servicio a Cristo. No quiere decir que las personas no hagan nada, ¿cierto? Hacen muchas cosas. Pero ¿cuántas de esas son para la gloria de Dios o para la gloria de ellos? ¿O cuántas de esas cosas son para beneficio de la obra de Dios y de las personas o para beneficio de ellos mismos? ¿Se dan cuenta? Porque podemos hacer muchas cosas para beneficio mío, ¿no? Muy particular. Aunque invierta muchas cosas. Sin embargo, estoy buscando el beneficio mío, no de los otros. Todo eso es claro, ¿no? Pero vamos al texto. Y allí espero que ustedes me ayuden. No son muchos textos. Estén listos para que me ayuden a leer. Si alguien tiene otra versión, no se preocupe, que antes nos ayuda para verlo, ¿no? Y vamos a partir desde el versículo 3 que tenemos ahí, en la carta a los Colosenses. Vamos a ir mirando los textos y mirando algunas afirmaciones a manera de características muy importantes de este personaje que es Epáfras. Primero vamos a saber que Epáfras tenía una esperanza inmarcesible. Oiga bien. Epáfras tenía una esperanza inmarcesible. Cuando hablamos de una esperanza, sabemos que inmediatamente se nos transporta al futuro. Y es, ¿qué espero yo? ¿Qué esperaba Epáfras? ¿Qué era lo que esperaba? ¿Qué era lo que él tenía en su corazón y en su mente? ¿Cierto? Donde tenía la mira puesta, es decir, que toda su vida era enfocada a eso. ¿Qué era? Eso es esperanza. Inmarcesible, pues son esas palabras que uno toma como para recoger tantas cosas, ¿no?
pero inmarcesible es igual que decir eterna, que nunca se va a acabar, que nunca va a cambiar, sino que va a permanecer siempre, ¿sí? Es decir, lo máximo. Pero detengámonos simplemente en decir que era una esperanza real, ¿sí? Algo cierto. ¿Por qué algo cierto? Porque a veces nosotros mismos como humanos podemos tener muchas esperanzas. Y alguien puede tener una esperanza que mañana se esfumó. ¿Y dónde quedó? Como dicen mucho, en el aire, ¿no? Por eso muchas personas hoy día viven sin rumbo, porque no tienen esperanza. Porque se hacen ilusiones y ellos llaman esperanza porque las ilusiones pasan, ¿no? Mire lo que dice el versículo 3 y 4. A ver, ¿quién está listo que quiera leer para todos? Muy bien. Aquí la idea es por qué Epafras tenía una esperanza inmarcesible. ¿Qué es eso? Aquí está hablando Pablo y escribe: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo dando gracias por los colosenses, donde Epafras había trabajado, ¿cierto? Les había enseñado y les había discipulado y todo eso. Y dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis por todos los santos. Pablo daba gracias por esos colosenses que tenían una vida muy particular, muy buena. Eran personas que si los veía, como Pablo escuchó de ellos, dice inmediatamente: gracias doy al Señor por ellos. Pero cuando Pablo eleva esta gratitud a Dios, está acordándose y diciendo: porque he escuchado de la fe de ustedes, que son creyentes definitivamente, que confían tanto en el Señor y que son fieles a Él. Pero también del amor que tenéis unos con otros, que es lo que dice ahí, el amor que tenéis a todos los santos, es decir, a todos los demás creyentes. Mire, eran creyentes así, ¿no? Que inspiraban gratitud en otros. Eran creyentes que tenían una fe tremenda en el Señor y amaban a los demás creyentes. Pero esas cosas que se veían en los colosenses tenía una causa. ¿Cuál era la causa? La esperanza. Versículo siguiente. Versículo 5 dice: a causa de la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es que estos colosenses tenían una esperanza segura, inmarcesible, como le llamo ahí, que lleva entonces a provocar gratitud a Dios en otras personas, a confiar en el Señor y a amar a los demás creyentes. Pero ¿qué le generaba todo eso? La seguridad que ellos tenían. Porque ellos tienen la mira puesta en la esperanza. Y la esperanza es todo lo que Dios nos dice de lo que será nuestro futuro. ¿Qué tiene un creyente seguro? Tiene seguro el cielo, que es su habitación, su casa, donde va a vivir, donde va a estar, no de vacaciones ni un tiempo a trabajar allí ganándose una plata, sino a ¿qué? A vivir allí por la eternidad. Y si eso no le da seguridad a usted, las tres cosas que se mencionan ahí están en camino, están a medias. Que un cristiano seguro de eso es un cristiano que sirve de verdad. De lo contrario, hay bastante vacíos, ¿no? Y es lo que dice ahí. Entonces, la esperanza es lo más importante ahí en ellos. Ahora, ¿quién les había enseñado a ellos, no? Es el detalle. Esto era los colosenses, pero estamos hablando de Epafras, ¿no? Dice, de esa esperanza que ha llegado, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Quién lee el versículo 7? A ver, ¿qué dice? ¿Quién les había enseñado a estos hermanos todo eso? Epafras.
Entonces, ¿cómo era Epafras? ¿Qué tenía Epafras? Tenía una esperanza, ¿cierto? Una esperanza inmarcesible que llevaba a esas tres cosas que se mencionan ahí. Que cualquiera que lo veía decía, gracias Señor por este hermano y por estos hermanos. No por una formalidad, no porque hay que dar gracias por todo, entonces doy gracias por mis hermanos. No, él tenía razones para estar agradecido con esos hermanos. Es que se veía la fe en el Señor y es que se veía el amor por los otros. Y esto llevaba gratitud y seguro a exaltar a Dios por la obra que Él puede hacer en las personas. Por eso, una esperanza inmarcesible. Epafras entonces tenía una esperanza inmarcesible que producía esas cosas, vea. La pregunta en ese punto, ¿cuál creen que es? ¿Qué produzco yo en otras personas? ¿Cuál es el impacto de mi vida en otras personas? ¿Qué dirán otros de mí? ¿Le gustaría a usted escuchar eso? ¿De alguien o de varias personas en relación con su vida como cristiano? Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno. Pero eso no lo vamos a hacer acá, así que no se preocupen, tranquilos, relájense. Vamos a la segunda cosa. Epafras era un buen consiervo de los siervos de Cristo, ¿no? ¿Por qué era un buen consiervo? Aclaro la palabra consiervo, ¿no? Consiervo es la relación que hay con otros siervos, porque a ninguno el Señor llamó para ser único en este mundo, como cristiano, como siervo. Es decir, que uno solo es el siervo y los otros son los que le sirven al siervo, de ninguna manera. Todos somos llamados siervos y entonces tenemos que vivir como siervos y servir como siervos. Por lo tanto, yo como creyente y siervo del Señor tengo que saber relacionarme con mis otros siervos, que son los mis consiervos. Eso viene de la misma misión, ¿no? La misión que Dios tiene para cumplir la tierra es una. Y eso, referente a nosotros, dice que nosotros somos ¿qué? Comisionados, ¿sí? Es decir, que nosotros con el Señor hacemos la obra. Somos comisionados en ese caso. En este caso, consiervos. Entonces, esa es la idea de los siervos y juntos entonces todos consiervos. Si yo estoy para lo mismo con otros, no único. Miremos lo que dice ahora entonces el versículo 7, ¿cierto? Que miramos ahí, terminando ese. Como lo habéis aprendido de Epafras, ¿nuestro qué? ¿Nuestro qué? Consiervo amado. Recuerda que el que está hablando ahí es Pablo, ¿no? Y hablando de Epafras, dice nuestro consiervo amado. Es decir, Pablo ahora con Epafras hacían un equipo, trabajaban juntos y le llama consiervo, pero súmele ahí que le dice que era no solamente consiervo, sino amado. Es decir, cuando dice amado es que habían desarrollado ese amor en el servicio, como hermanos, como compañeros, como trabajadores juntos, ¿no? Esa es la idea de consiervo. Una reflexión muy que nos ayuda en nuestra vida práctica. Regularmente nosotros hemos aprendido y crecimos y creemos que la mejor palabra para usar entre nosotros, ¿cuál es? Hermano, ¿cierto? Mi hermano, mi hermana, mi hermanito y todo eso. Pero pues, ustedes saben que en este mundo todo es posible de tergiversarse, de usarse mal, porque esa se puede usar, como yo no me acuerdo el nombre del hermano, yo le digo hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así, confiésenlo. Confiesen su pecado. ¿Sí? Muchas veces así. Pues, hermano, ¿por qué? No sé. No sé el nombre, no tengo idea. Es una cosa, ¿no? Otras veces porque es la iglesia y en la iglesia tenemos que llamarnos hermanos. Entonces, alguna vez, yo sé que sí, como yo lo he hecho, ha pensado y hemos pensado en qué significa realmente esa palabra y por qué. Muy bien.
Pues la realidad es que sí somos hermanos. Porque en la relación que nosotros tenemos con Dios, siendo hijos de Él, todo aquel que es hijo de Dios, entonces somos ¿qué? Hermanos. Entonces, nos amamos nosotros, ¿por qué? Por la relación que tenemos. Recuerde, relación. Relación viene de Dios. Dios es el que me permite tener una relación con muchos que también son hijos de Dios. Pero es por la posición que Dios nos ha dado. Nos ha dado la posición de ser sus hijos, por lo tanto todos somos hermanos. Pero la comunión es diferente. Alguien le dice a otro, es que te parece que no fuera mi hermano, o le puede que le parezca que no sea su hermano. Que pronto no han tenido mucha relación, no han tenido tanto tiempo de compartir, pero no es por eso que el otro es hermano. Es porque si es hijo de Dios, es hermano. Eso nos transporta a pensar en la familia, ¿no? En las familias hay unos hermanos que son, ¿cómo le llaman? Buena gente y todo eso, y otros no tanto, ¿no? Entonces, eso pasa en las mejores familias también, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que no fuera mi hermano, no? En las mismas familias. En la familia de Dios pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pero esa es la idea. Entonces, tener claro lo que es eso, ¿no? Es decir, que decirle siempre hermano a otro no quiere decir necesariamente que estoy pensando en él como eso, o que lo vea como hermano. Eso hay que aprenderlo. Que hermano es ahora y es hermano por la eternidad. Ahí está la cosa. Y lo mencionaba porque aquí Pablo usa la palabra compañero. Entonces, no hay ningún problema si en vez de decirle hermano le digo compañero o compañera. Es más, hoy sería mucho mejor llamarnos compañeros. Mucho mejor vernos como compañeros. Porque hermanos somos. Digámonos, repitámonos hermanos o no. Pero compañeros nos muestra la realidad de lo que vivimos. ¿Qué es lo que vivimos nosotros como hijos de Dios? Que estamos en un camino, en una vida de perfección, donde el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, donde estamos en un camino donde estamos para cumplir una misión. ¿Y ahí qué somos? Compañeros. Tenemos que ser compañeros. ¿Ve? Entonces, eso lo hacía para comparar, que a veces el término hermano se usa para, o como un comodín. Como un comodín, ¿no? Pero me gusta más compañero, porque es mi hermano con el cual yo trabajo para cumplir una misión que Dios me ha dado. Para ayudarnos unos a otros, ¿sí? Para orar unos por otros, para estar pendientes unos por otros. Entonces, ¿qué nos hace ahí? ¿Para qué todo eso? ¿O por qué todo eso? Porque somos compañeros en un proceso que tenemos que seguir hasta que el Señor venga. Si quiere una más de alto nivel, pues use colega. Somos colegas. Nota que todo... Colegas porque estamos para lo mismo. Servimos al Señor para lo mismo. Pero otra vez mencionaba lo de hermano, porque a veces lo de hermano nos hace relajarse. Y hermanitos, pero estamos hablando de personas que no avanzan en el servicio a Dios. Entonces, hermanitos es mejor como lo que alivia la conciencia en muchos casos. Bueno, eso para pensar ahora en el punto 2, que es que este hombre era un buen consiervo, ¿no? Un buen consiervo. Y ahí vamos un poquito al capítulo, capítulo 1, pero de Filemón, que es una de las cartas también escritas por Pablo, Filemón capítulo 1, versículo 23 y 24. ¿Quién lo tiene? Filemón. Esa se refunde a veces, no hay problema. ¿Qué dice? ¿23 y 24? Muy bien, estos textos nos hablan de Epafras otra vez, y como notan en el 23 dice, te saluda, porque la carta está terminando, Pablo escribe, y entonces conmigo están estos personajes que fueron
parte de su equipo de trabajo con los cuales él trabajó muchísimo, desarrolló su ministerio muchísimo, y entonces mire cómo le llaman, ¿no? Mi compañero de prisiones, mi compañero, ¿no? Por eso usaba la palabra compañero, contrastándola con la de hermano. Entonces, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y además menciona otros personajes, y al final, ¿cómo les llama a todos ellos? Mis colaboradores. Eso para hablar del asunto ahí de que Epafras era un buen consiervo. Pablo le llama amado, también le dice compañero y también lo ve como colaborador. Eso son características propias de un buen consiervo, es decir, un siervo que sirve con otros. Esa es la idea. Y eso nos da una gran lección a nosotros, y es que nosotros todos somos llamados a servir juntos, como un solo equipo, como un solo cuerpo que somos, la iglesia del Señor. Así que no nos hagamos ilusiones de que es que yo trabajo allá solito, solo que yo no le digo a nadie, ¿no? De que yo intento allá y que yo estoy allá, ese es mi servicio. No, Dios nos llama a servir juntos, como un cuerpo, como un equipo, se puede decir también. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más lo que se hace, porque eso es lo que el Señor quiere, no solamente que hagamos cosas, sino que en ese hacer estamos creciendo juntos también. Estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Y todo esto. A veces sucede en las empresas mismas, ¿no? Donde contrata gente para trabajar y allí muchos por su carácter, o más bien mal carácter, no pueden trabajar con otras personas. Entonces renuncian, se van y listo. Gracias a Dios en la iglesia no hay espacio para eso. ¿Por qué? Simplemente estamos para servir. Y dentro del servicio nos pulimos, nos perfeccionamos aún en el servicio y en el carácter. Tercera cosa, miremos una tercera, ¿sí? Epafras era alguien apasionado por el servicio a sus compañeros, a sus hermanos. Era apasionado. Pues no era solamente que él servía, hacía algo por ahí, sino que era apasionado, que quiere decir lo hacía con pasión. No con compasión, sino con pasión. Y cuando hablamos de pasión, hay que pensar en la pasión, por ejemplo, de que está listo a entregar hasta lo último por lo que hace. En este caso, por sus hermanos. Eso es pasión. Y si no, miren los hinchas acérrimos de equipo de fútbol. ¿Dónde terminan muchos? Muertos, pero siguen su equipo y se mueren ahí. Y en otros escenarios también muchísimos. Son apasionados por eso. Entonces, este hombre realmente era apasionado. Vamos a ver ahí 4 cosas que nos dejan ver por qué decir que era apasionado, ¿no? Miremos ahí al versículo 7. Estamos otra vez en Colosenses, ¿no? El versículo 7. Una parte del versículo dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué es un fiel ministro de Cristo? Note, un fiel ministro de Cristo le llama. O sea que sí estamos con el personaje que era, que es. Pero la última frase que dice, para vosotros. ¿Cuál es el propósito? Para vosotros. Este es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, era una persona convencida que él existía, servía, hacía lo que fuera por sus compañeros, por sus hermanos. Eso es pasión. No es hacer un favor, es pasión. Este servía y ya eso era una pasión para él. Hacer lo que fuera para que los hermanos fueran edificados, hacer lo que fuera para que su gente creciera, para que su gente comprendiera mejor todas las cosas. Eso era su pasión. Un ejemplo práctico que nos sucede, ¿no? Cito eso porque nos pasa en la vida, pronto a usted no le ha pasado o ya le pasó, que hacemos algo e inmediatamente entonces decimos, pero ni siquiera dio gracias y ya nos desanimamos, ¿sí o no? Ahí no hay pasión. Ahí está el intento de hacer algo. ¿Sí? Pero no es para que desanimen, porque por ahí comenzamos y hay que
Llegar hasta el punto de que el servicio sea una pasión. Que resulta que estoy haciendo lo mejor y buscando hacer lo mejor para que mi hermano comprenda, crezca, le vaya mejor en la vida y resulta que, contrario a eso, me rechaza. Pues el que tiene pasión por el servicio, ¿qué haría ahí? ¿Qué creen ustedes? Diría, algo me falta. Yo creo que puedo hacer algo mejor, ¿no? Tal vez no me entendió bien. Tal vez tengo que hacer algo mejor para ayudarle. ¿Se dan cuenta? De cuando es pasión a cuando es simplemente un acto que de pronto beneficia en algo material o es, pero cuando es pasión no se rinde. Así lo rechaza. Así no tenga gloria ni gracias acá, simplemente lo hace. Y sigue perfeccionando, porque tal vez lo que Dios está trabajando es que usted sea un mejor servidor. Por eso le pone ciertas pruebas. Porque lo más fácil es servir a alguien que le dice, sí, gracias, y te da un abrazo porque hizo algo, ¿no? No. ¿Hasta dónde sirvió el Señor mismo, no? Ni le dieron gracias siquiera. Bueno, entonces, esa pasión, ¿no? Es al ver el convencimiento, ¿cierto?, de que el Señor lo había colocado allí para servir a sus hermanos, para buscar lo mejor para otros. Eso es pasión, ahí se deja ver la pasión. En el versículo 8 hay otra frase. Dice, quien también nos ha declarado, ¿qué? Y está hablando de Epafras. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Mm? Ya mencionaba hace un rato que Epafras había informado a Pablo de en qué andaban los colosenses. ¿Sí? Eso es lo que sucede en la carta. Le informa de todo eso. Y en ese informe dice que les ha declarado vuestro amor. Es decir, Epafras le dijo a Pablo, que estaba encarcelado, le dijo, esos hermanos allá en Colosas te aman de verdad. Esos hermanos te recuerdan, te aman, viven agradecidos por todo lo que usted ha hecho por ellos. Te aman, esto es a lo que refiere ahí, que les ha declarado vuestro amor. Les transmitió esas buenas nuevas de que esos colosenses lo amaban a él. ¿Qué sería el resultado de ese mensaje a un hombre que estaba encarcelado? ¿Se dan cuenta? Otra cosa que deja ver la pasión de este hombre es que era un animador en la comunión unos con otros. Porque ve a Pablo en la cárcel y le dice, Pablo, esos hermanos lo aman a usted. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para animarlo. Para animarlo, y aún en la peor situación en que estaba, este hombre buscó algo o le transmitió algo que seguro lo podía animar. Y eso nace de la pasión de un siervo que está solo para servir. Una buena reflexión ahí, ¿no? ¿En qué nos fijamos nosotros regularmente de otras personas? ¿Qué le transmitimos a veces? A veces cosas negativas, ¿no? Las cosas malas. En vez de transmitir aquellas cosas que motiven, ¿no? Que animen. Por eso el dicho de muchos, ¿no? Siempre ven lo malo. Somos inclinados a eso, tristemente. Pero tenemos que aprender a ver siempre lo bueno que hay en las personas. Lo bueno que hay en los creyentes, porque si Dios está ahí, ¿sabe qué hay ahí? Algo bueno. En todo creyente hay algo bueno, porque Dios llegó ahí para hacer todas las cosas nuevas. Si no hay nada bueno, es porque no es creyente. Pero pues eso no lo estamos juzgando nosotros ni lo podemos juzgar. Pero si es un creyente, téngalo por seguro que hay algo bueno. Y qué bueno afirmar eso que es bueno. O usar otras cosas que edifican y que ayudan a alentar a los hermanos a crecer y a servir. Como esto, ¿no? Que le diga, uy, ¿sí sabe que escuché? Que esos hermanos allá lo aman a usted.
podríamos decir un chisme bueno, ¿no? Puede ser. Pero a veces, imagínese si usted va a alguien desanimado y le dice, escucha al hermano que está hablando mal de usted. ¿Cómo queda el hermano? Pues ahora sí llevado, ¿no? Por completo. Peor de cómo está. Bueno, eso lo aprendemos de Epafras. Por eso era un animador. Motivaba la comunión, cuidaba la comunión, ayudaba en eso, ¿no? Pero eso lo deja ver a él como alguien apasionado por eso. Y ahí está, otra vez, ahora el versículo 12, pero del capítulo 4 de la carta. Nos amplía un poquito eso. Para ver que realmente era un animador en la iglesia, de los hermanos, del trabajo, en la obra. ¿Qué dice 4:12? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Quién quisiera tener un hermano de esos al lado, como compañero? Ahí hay dos cosas más que nos dejan ver la pasión de este Epafras. Primero el texto dice, os saluda Epafras, ¿y qué dice? ¿El cual es qué? El cual es uno de vosotros. El cual es uno de vosotros. ¿De vosotros cuáles? De esos colosenses. De esa iglesia que estaba en Colosas. Eso no eran mega iglesias y eso, eran iglesias normales, que vivían en ciudades duras, difíciles, con muchos problemas. Y Epafras lo deja ver ahí como uno más de vosotros. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Era una persona que se identificaba perfectamente con ellos. Que decía, pero es que yo soy de ustedes, igual que ustedes. ¿Sí? No era alguien más o que se creía más que otros ahí. Identificado plenamente con todo ese grupo de hermanos, de esos compañeros que eran para él en ese caso, el cual es uno de vosotros. Qué bueno que nos podamos ver de esa manera, ¿no? Es que aquí somos así, de nosotros, ¿no? Y cualquiera de ustedes es uno de nosotros. Y no como el que toca subir no sé cuántos peldaños para poder llegar a hablarle o a tratar o a mirar cómo hacemos algo. O el que está tan abajo que es que se me complica llegar hasta allá para ver cómo trabajamos y hacemos algo. ¿No? Uno de nosotros, uno de vosotros. Y también la otra parte dice, después de que dice siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Que quiere decir sirviendo efectivamente a sus hermanos. Mire por qué es pasión lo que tenía este hombre. Este hombre servía y una de las cosas aquí adicionales que muestra es que él servía orando. Porque dice rogando ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo rogaba él por los hermanos? Siempre. Por eso es pasión. No era un religioso que decía yo voy a sacar tantos tiempos para orar por mis hermanos. 10 minutos allá, 10 minutos al otro. No, dice siempre. ¿Cómo se hace eso y eso? Habría que desarrollarlo, pero la idea es que siempre o permanentemente él lo hacía. Pero el hecho de que servía efectivamente no era simplemente que rogaba permanentemente, ¿se dan cuenta? Sino dice encarecidamente, es decir, suplicando. Es que si alguien tiene necesidad es que la necesita y yo voy a ver cómo le ayudo en eso. Y sé que lo primero es pidiéndole al que lo puede todo, ¿no? Por vosotros en sus oraciones. Pero mire lo que sigue. No solo oraba encarecidamente, permanentemente, sino que él tenía claro para qué lo hacía. ¿Para qué lo hacía él? Primero, para que estéis. Es decir, para que permanezcan y estén, ¿qué? Firmes primero. Segundo, perfectos. Y tercero, completos. Un hermano que siempre buscaba para sus hermanos que estuvieran así, firmes, perfectos y completos. Eso es un apasionado. Y el reto acá, hermanos, no es a que ustedes dejen de orar. Si lo está haciendo de alguna manera, adelante. Pero sí, aquí está hablando de un servicio efectivo y es cuando oramos efectivamente.
Quiere decir buscando lo mejor, enfocados bien. Si yo sé que si yo oro por un hermano y le digo, Señor, guárdalo, Señor, sosténgalo, Señor, dele, pues yo no sé, pero yo tengo que decir para qué. Señor, dale salud a mi hermano. ¿Para qué quiero que le dé salud? Y eso es lo que decía este hombre, ¿no? Oraba encarecidamente siempre para que esos hermanos estuvieran firmes. Quiere decir, estables. Que estuvieran, ¿qué más? Perfectos. Quiere decir, maduros, es la palabra ahí. Maduros, es decir, que crezcan y lleguen a estar maduros. Que comprendan las cosas como son y se estabilicen en la fe. Y finalmente dice, completos, que es la idea de equipados. Que este hermano pueda ser alguien que sirve a otros, que ayuda a otros. Y si miran esas tres palabras, está el paquetico completo de lo que se llama un discipulado. Buscar que alguien esté firme en la fe. Buscar que alguien madure. Viva confiado en el Señor, camine con el Señor y finalmente tenga las herramientas necesarias para servir a otros. ¿Quién era Epafras? Un apasionado en el servicio, que enfocaba su servicio a llevar a otros a que fueran así, completamente equipados para toda buena obra. ¿Mm? Entonces, ese era Epafras, ¿no? Apasionado en el servicio por sus hermanos. Y finalmente, el más cortico, ¿no? Pero el más sustancioso. En el versículo 7, la última parte, ¿no? Dice, es un fiel ministro de Cristo, así le llama. Este Epafras es un fiel ministro de Cristo y en el 4:12 también dice o le llama siervo de Cristo, como para que no quede ninguna duda. Este era identificado como un siervo de Cristo fiel. Así lo llama. ¿Qué decir de eso, no? ¿Qué más decir de lo que es un siervo fiel de Cristo? Primero, ya vimos lo que es siervo, ¿no? ¿Sí? Ahora podemos razonar mejor lo que dije al comienzo, que es una de las frases duras para nosotros. Y es que un siervo de Cristo, oiga bien, es el que se niega a usar su voluntad. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque está dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Entonces pasamos a ser simples subordinados, a acatar lo que Dios dice y a hacer lo que el Señor dice de la mejor manera, como lo hizo Epafras, apasionadamente. Por eso esa palabra siervo no es sencilla, pero es la que nos da el panorama a nosotros para crecer y servir hasta lo último, como lo hemos visto con muchos personajes que hemos estudiado, que aún murieron diciendo, Señor, gracias. Diciendo, Señor, o mirando el cielo abierto, como en el caso de Esteban. ¿Por qué ellos llegaron a eso? ¿Por qué? Porque entendieron y vivieron lo que era ser un siervo de Dios. Pero aquel que se enferma el dolor de cabeza y ya está pensando, ¿y si me muero? Miren qué paso va. Si me muero, pues ¿qué pasa? Voy a estar con el Señor de la mejor manera. Lo mejor me espera. Pero aquí mientras tenga un minuto de vida, aunque pueda mover solo un dedo, pues miraré a hacer lo que mejor pueda en beneficio de otros. Eso es un siervo. Esa es la diferencia. Epafras era un siervo de Cristo, convencido que su vida y ministerio le pertenecían al Señor. Lo que hablábamos de esclavo, ¿no? En los tiempos antiguos. Era alguien comprado. Nosotros, dice la Biblia, somos comprados. Pero cuando a esos esclavos se les cumplía el tiempo que hacían, quedaban libres. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Libres en Cristo. Y seguimos a Cristo porque es que nos parece tan bien ser esclavos de Él. ¿Mm? Esa es la idea. Así que Epafras
de Epafras podemos tomar esas 4 cosas. ¿Cuáles son? A ver, para terminar ya. Primero, ¿qué aprendemos de Epafras? ¿Qué? El hombre tenía una esperanza segura, real. La reflexión ahí es ahí. Necesitamos asegurarnos de eso, o más que eso, confiar realmente en eso, vivir convencidos. Porque por más que una persona tenga una esperanza aquí terrenal, eso no le va a alcanzar para vivir esforzándose al máximo. Segunda, ¿qué más tenía Epafras? Parte de una esperanza inmarcesible. ¿Qué más? Andrés, repase ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? Buen consiervo. Buen consiervo, comprende el asunto, sabe que el trabajo se tiene que hacer con otros, o sea que debo crecer en mi carácter, en relación con otros y desarrollar mis habilidades como siervos para servir juntos. Eso es de la iglesia, eso es de todos los cristianos. Ese es el panorama para crecer. Epafras era ¿qué más? ¿Qué más tenía? Pasión. No era un ratero, ¿no? No era un ratero. Es decir, que servía por ratos. Era alguien apasionado que su vida normalmente, su carácter era enfocado ¿a qué? A servir. Eso era él. No era, oiga, ¿cuándo estoy de ánimo para hacerlo? ¿Cuándo me llaman? ¿O cómo voy ahí para hacer algo? No, era por pasión, apasionado. Y finalmente, pues era un siervo. Y eso para él era su identidad. Era un siervo. Muchos se desaniman en el servicio al Señor porque alguien de pronto les dice, pero es que usted es un sirviente, ¿no? Usted es para servir a otros. Entonces se desaniman. ¿Yo qué le voy a servir a esos personajes, no? No. Ahí es donde hay que poner la mira arriba, ¿no? Yo estoy para servirles a todos mis hermanos, a todas las personas, porque soy un siervo del que está arriba, sobre todos. Y como yo soy el siervo del que todo lo tiene y todo lo puede, pues todo lo que haga por mis hermanos realmente no es mucho. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué lo puedo hacer con pasión y desprendido de todo? Porque es que yo le pertenezco al Señor. Porque es que el Señor a mí me ha prometido todo. Y lo repetimos que nada me faltará. Que aún Él es nuestro sanador. Que Él es, ¿qué más? Todo. Y sin embargo, nos da miedo servir porque de pronto nos falta algo. ¿Sí? Bueno. Reflexión final. El siervo de Cristo, o ser siervo de Cristo mejor, es el siervo de Cristo da como resultado servicio. Pero nadie puede decir que es un siervo si no sirve, ¿no? El resultado normal es servicio. Terminamos. Creo que ahí tenemos una conclusión, que el ministerio fiel es el que nace de un siervo fiel. Por eso no hay ministerio si no hay ministro. No hay servicio si no hay siervo. No han estado en iglesias o por ahí se les ha ocurrido algún pensamiento, ¿por qué aquí no se hace esto, no? Porque aquí no existe esto en esta iglesia. ¿Por qué? Porque no está el ministro para eso. Pero cuando está el ministro, se hace el servicio, se hace el ministerio. De pronto Dios le está llamando a algo especial, no sabemos, ¿no? El ministerio fiel es el que nace de un siervo fiel, ya vimos que es fiel también, impulsado por su carácter, es llevado a desarrollar las mejores habilidades en el servicio a otro para la gloria de Dios. Muchos no sirven porque dicen, pero es que yo no sé hacer eso. Es que ahí sí eso me queda grande, ¿no? No se desanimen. Porque si tenemos el carácter para eso, lo que sea lo vamos a aprender, ¿cierto? Y téngalo por seguro que Dios nos va a dar las herramientas para que Él sea glorificado. Lo que falta es disposición y eso que tenía Epafras, pasión, pasión.
Por último, solo una invitación, ¿no? Acepte. Si usted no lo tiene claro, acepte la posición que Dios le ha dado a usted como hijo. Acepte la posición. Cuando digo acepte, no es que eso lo va a hacer hijo, no, no. Porque seguro usted es hijo de Dios, pero usted mismo no ha aceptado eso. Usted mismo no se ve como hijo de Dios. Por lo tanto, no vive así. Puede suceder. Pero también de siervo. Porque también es lo que Dios ha hecho de usted. Un siervo. Y la invitación es a que disfrute de eso. Disfrute de esa posición que Dios le ha dado de hijo y de siervo de él. ¿Cuánto puede usted disfrutar de la vida, aún desde ahora, como hijo de Dios? ¿Y cuánto puede hacer como siervo? No lo podemos calcular. Pero sí lo que puedo hacer desde acá es invitarle a que acepte eso y viva y se encamine sobre eso. Segunda cosa, involúcrese, pero seriamente en el proceso de crecimiento personal y en el servicio a otros. Si usted no arranca, si usted no se involucra, van a pasar no sé cuántos años y se va a seguir igual. De eso no hay mucho que explicar, ¿no? El que no sabe mucho, pero se dedica a algo, resulta siendo un especialista. ¿Cuánto más en las manos del Señor? Y tercero, manténgase fiel. Manténgase fiel, consagrado a Dios y viviendo para honrarle a Él. No buscando nuestro beneficio, que a mí me vaya bien, que me traten bien, que me llamen de vez en cuando para darme gracias. No importa si lo hay o no lo hay, pero que Dios sea glorificado. ¿Eso es un ministerio? Fiel. Porque a quien rendimos cuentas es a Él y a quien buscamos la exaltación es la de Él nomás. Oremos con ese pensamiento. Si Dios lo inquieta algo, no lo deje enfriar. ¿Sí? Padre, muchas gracias por lo que nos permites aprender cada día y ver real lo que tú quieres hacer con nosotros en nuestras vidas. De que no somos aquí simples humanos, malos, desechados, o tal vez tan orgullosos, Señor, que andamos en las nubes, sino reales como somos, Señor. Seres humanos pecadores, pero perdonados por ti, adoptados como hijos tuyos, llamados a ser siervos tuyos, útiles en tus manos. Señor, gracias por todo lo que has hecho de nosotros, pero también gracias por todo lo que nos llamas a hacer. No solamente, Señor, decir unas cuantas cosas, sino hacer grandes cosas en tus manos. Porque tú tienes una misión para cumplir en esta tierra y nos has llamado a nosotros a hacerlo. Con tu poder, con tu fuerza, con tus recursos. Ayúdanos a aceptar, a convencernos, a desarrollar esa pasión y ver tantas maravillas que seguro tú puedes hacer cuando nos disponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros toda cosa que nos desanima, toda cosa, Señor, que nos hace ver como incapaces. Y permite, Señor, que podamos ver hecho realidad tanto que en tu palabra vemos y recordamos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, de edificar la vida de otros, de ver a otros caminando, Señor, honrándote, sirviéndote. Gracias, Señor, por cada uno aquí presente en este lugar. Señor, gracias porque tú tienes el poder para cambiar lo que quieres en nosotros, para mover, Señor, los ánimos, los pensamientos y todo en nosotros y encaminarnos a lo que tú quieres. Gracias, Señor.
por tanta bondad y misericordia con nosotros este día acá, y por cada uno que dispone su vida para ser útil en la obra tuya. En Cristo Jesús te exaltamos. Amén.